¿Cuáles son las características de un NPC y cómo podemos detectar a un NPC? Primero necesitamos definirlo. Un NPC es una persona que renunció a su individualidad para convertirse en un esclavo del sistema, para que entonces él se uniera al sistema y el sistema pudiera cuidar de él. Y ahora su único objetivo es, dado que se encuentra en miseria y dado que se encuentra en sufrimiento debido a que se renunció a sí mismo, va por el mundo tratando de engañar y manipular a otras personas para tratar de convencerlos de que también renuncien a su individualidad y también se sometan al sistema. Entonces se convierten en vocíferos, se convierten en voceros y se convierten en agentes de la Matrix, como lo vemos en la película. Entonces, ¿cuál es la característica? En este video voy a hablar de todas las características que definen a un NPC, sus palabras, sus actitudes, para que ustedes puedan detectarlos en el momento en el que ustedes los vean. Número 1. Falta de creatividad y falta de imaginación. Su único objetivo es el de copiar y el de consumir lo que las otras personas les digan en las redes sociales o en los anuncios. No son capaces de poder crear su propia individualidad o su propia personalidad. Lo único que hacen es ver qué es lo que están haciendo los demás para inmediatamente copiarlo. Son personas que si ven a alguien hacer un trend o hacer algo muy famoso en TikTok, van y lo hacen. No porque sientan hacerlo, no porque les nazca, sino porque es lo que ven que hacen los demás, entonces inmediatamente se van a su modo de supervivencia y lo copian. Su único objetivo es el de consumir y de consumir ciegamente. No entienden por qué compran las cosas que compran, no se ponen a analizar si eso que están comprando les es útil o si les va a servir en su vida. Lo único que funcionan como ellos son baterías del sistema para darles su poder y sus centavos y su poca energía para renunciar a ella y entregárselo al sistema que los tiene esclavizados. Característica número 2. Les es imposible pensar y visualizar internamente. Son capaces de tener un monólogo interno o de pensar o de analizar las cosas internamente. Por lo regular actúan emocionalmente y actúan basado en sus instintos. No tienen la capacidad de poder detenerse, analizar, razonar y ponerse a pensar si lo que están diciendo o lo que están haciendo es un comportamiento adecuado para otras personas y para la sociedad o si es beneficioso incluso para ellos mismos. Entonces no tienen la capacidad de ver planes, de ver cuáles son las alternativas. Si tomo esta decisión, ¿qué va a ocurrir? Si tomo esta otra decisión, entonces, ¿qué puede ocurrir? No son capaces de analizar y de poder llegar a conclusiones acerca de cuáles son las consecuencias de los diferentes tipos de acciones que ellos pueden cometer. Entonces viven en una perpetua y severa ceguera espiritual y severa ceguera cognitiva. Número 3. Falta de curiosidad y falta de asombro. Solo se aprenden la opinión popular y la respetan y la repiten sin analizarla. Jamás se hacen preguntas y peor aún, les molesta que otras personas hagan preguntas o quieren descubrir cómo es que funcionan las cosas en este mundo. Les molesta que otras personas quieran analizar la sociedad, las estructuras, el gobierno, las instituciones, nuestro propio comportamiento. A ellos les molesta todo eso. No quieren que tú inventes ni descubras nuevas formas de hacer las cosas. Quieren que te apegues exclusivamente a lo que está escrito. Entonces no tienen la curiosidad de decir, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si lo hago de otra forma? ¿Qué pasa si hay una forma distinta de cómo poder yo vivir mi vida? En lugar de hacer lo que otras personas me digan, ¿qué tal si yo trato de descubrir mi propio camino? ¿Qué tal si trato de despertar mi individualidad y mi propio ser? ¿Qué tal si trato de encontrar a Dios y tratar de encontrar mi propio camino? Ellos lo único que hacen es permitir que otras personas decidan por ellos qué trabajo tener, qué pareja tener, cómo vestirme, cómo yo comportarme, qué palabras puedo decir o qué no puedo decir. Son literalmente conformistas y son literalmente esclavos de la Matrix. Número 4. Detestan que tengamos ideas, detestan que otras personas tengan ideas innovadoras o que detectes cómo funcionan realmente las cosas y trates de explicarlo. No les gusta, odian, detestan los innovadores, detestan las personas que vienen a cuestionar y a exponer que las cosas como están ahorita no funcionan correctamente. Detestan que tú quieras explicar las cosas de otra forma o que quieras encontrar una forma más sencilla y más efectiva de hacer las cosas. Tampoco no quieren que tú tengas una nueva forma de explicar las cosas y quizás no quieran que tú encuentres una forma innovadora de ayudar a las personas para que podamos pensar. No quieren una de las razones por la que no quieren que tú cuestiones
al status quo o cuestiones la forma en cómo las cosas que hacen, es porque no quieren exponer al sistema. Recuerden que son voceros y son defensores de la Matrix. Entonces, en el momento en el que tú descubres que hay una nueva forma más efectiva y más inteligente de hacer las cosas, invariablemente lo que estás haciendo e indirectamente lo que estás haciendo es exponer la ineptitud y la farsa de la Matrix. Estás exponiendo lo inútil y lo inepta que es realmente el sistema de la Matrix. Mas, sin embargo, entonces lo que van a querer hacer es silenciarte y querer humillarte y querer hacerte que te vuelvas a poner en línea y que no te conviertas en un innovador. Quieren que solamente seas un seguidor. Número 5. Todo lo toman literalmente y son incapaces de analogías, de metáforas o de ver las cosas en un sentido simbólico o literario. Son altamente materialistas. No tienen una intuición. No saben cómo leer entre líneas. No comprenden que, por ejemplo, si tú dices algo, puede haber algún tipo de contexto, puede haber una razón más profunda por la cual estás diciendo o haciendo las cosas. Ellos simplemente quieren que seas un robot igual que ellos, que no tengas capas, que simplemente tengas una personalidad definida y que de ahí no te muevas y que de ahí no cambies y de que todas tus palabras las escojas específicamente. Usualmente lo que ellos hacen es tomar las cosas que tú dices de una forma metafórica o analógica y tratar de tomarlo literalmente para poder ponerte fuera de contexto y usar tus palabras en contra de ti cuando lo ponen en forma de contexto. Recuerda que esas personas no quieren que tú triunfes, sino quieren que tú tengas una forma creativa e imaginativa de hacer las cosas. Entonces una de sus tácticas es tratar de dañar tu reputación tomando tus palabras, no de una forma metafórica o inteligente o imaginativa como tú lo haces, sino tomarlo de una forma literaria. No tienen una intuición. Esperan que otras personas les digan cómo actuar y cómo reaccionar. No saben cómo detectar cuando les están mintiendo, o no saben cómo detectar cuando hay algún tipo de energía maligna o algún tipo de manipulación ocurriendo enfrente de sus ojos. Es por eso que estos tipos de personas son facilísimas de convencer, porque no se fijan en la forma en cómo tú hablas, en tu lenguaje corporal, no se dan cuenta de las intenciones malignas cuando las personas se tratan de aprovechar de ellos. Es una de las razones por las cuales la Matrix ama este tipo de NPCs. Crea y fomenta que las personas se conviertan en NPCs, porque los NPCs jamás van a darse cuenta de la intención oculta de los poderes malignos y son fáciles de convencer. Número 6. Son personas que son pasivamente agresivos. No te dicen jamás las cosas directamente, son incapaces de poder enfrentarte directamente. Siempre tratan de utilizar bromas o utilizar contexto para decirte cosas que no tienen la capacidad de decirte directamente. Y esto lo hacen con dos tipos de intenciones. Lo hacen con la intención de hacerte enojar para que entonces tú seas el que te veas como el loco o que te veas como la persona mala y tratar de convencerte de esa forma. Es algo que se llama gaslighting o gaslighting, que es hacerte creer que tú hiciste o dijiste algo que realmente no dijiste. Y la forma más sencilla que usan es a través de esta manipulación, de ser pasivamente agresivos. Lo dicen en forma de broma o lo dicen escondido en otras palabras, tratar de ofenderte y hacerte sentir mal, con el objetivo de tratar de desalentarte o con el objetivo de poder llamar tu atención y robar tu energía. Entonces son incapaces de decir las cosas directamente, precisamente porque desde muy niños y niñas han sido programadas esas personas para jamás explicar cómo se sienten, para jamás explicar sus verdaderos sentimientos y emociones. Te regañan por ser directo, te regañan por ser honesto y les molesta que tú seas directo porque lo ven como una lo ven como una ofensa, lo ven como algo ofensivo que tú tengas la capacidad de explicar tus sentimientos, tus pensamientos y tus emociones claramente, ya que ellos no lo pueden hacer o se han programado a ellos mismos para no hacerlo. Número 7, y esta es de las más importantes, son altamente colectivistas, son altamente comunistas. Odian al individuo, detestan que tú expreses tu individualidad. Te castigan incluso si tratas de fomentar tu individualidad, tus propios gustos, las cosas que tú quieres hacer. Es por eso que este tipo de NPCs
siguen movimientos sociales y movimientos socialistas y movimientos populistas. Son personas que ves en rallies y que ves en protestas, que ves en mítines políticos, porque literalmente tienen tanto miedo de su individualidad. Ellos en algún momento sintieron, no se dieron cuenta que ellos tenían poder internamente. Ellos les engañaron, les metieron miedos e inseguridades. Entonces todos los seres humanos estamos hechos en la imagen de Dios. Todos tenemos el mismo poder y tenemos el mismo valor. Tenemos la misma capacidad de poder ser feliz y de poder crear nuestro propio paraíso en este mundo. Ese es el valor que Jesús, Dios, nos dio desde un principio, desde que nos creó. Mas sin embargo, estas personas en algún momento las manipularon, les lavaron el cerebro y les convencieron de que eran seres humanos inferiores o que eran seres humanos con un valor menos que otros. Entonces estas personas, en lugar de seguir su propio camino individual y fomentarse a sí mismos, lo que hicieron fue renunciar a su individualidad. Entonces lo que hacen es renunciar a su poder y pedirle a otros humanos que los cuiden, que los alienten, que los protejan. Entonces estas personas renunciaron a su individualidad y reentregaron su poder a otros poderes falsos como los políticos, las empresas, las corporaciones, todo ese tipo de grupos que la Matrix ha diseñado. Entonces te castigan. En el momento en el que ellos ven que tú sí eres un individuo fuerte, que tú sí eres capaz de crecer y de mantenerte y de sostenerte por ti mismo, detestan a eso porque te conviertes en un faro que ilumina su propia cobardía y que ilumina su propia falta de amor propio. Entonces te van a tratar de castigar por ello. Número 8. No se pueden valer por sí mismos. Esa es una de las cosas muy referentes al pasado. Ellos se sienten menos, no se sienten poderosos, entonces necesitan de otras personas que también sean igualmente de débiles que ellos. Entonces empiezan a formar pandillas, empiezan a formar grupos criminales, empiezan a unirse a sectas, a clubes políticos y todo ese tipo de grupos que lo único que hacen es apachurrar aún más tu individualidad y convertirte en un robot y convertirte en un esclavo y en un seguidor ciego de ese grupo, para que entonces las personas que están en la parte más arriba de ese grupo o la parte más arriba, entonces ellos se alimenten de la energía de todos sus seguidores. Es como robarle su energía a todos los integrantes de esa secta o de ese grupo o de esa agencia criminal. Y los de arriba son los que se llevan todo el dinero, todo el poder, toda la fortuna. Porque los de abajo siguen con la idea falsa de que ellos no pueden valerse por sí mismos. No quieren que tú tengas una opinión individual, para que entonces tú también puedas unirte a ese grupo y entonces fomentar los poderes malignos. Y esto es la parte más terrible, porque muchísima gente se queja de por qué hay grupos criminales o por qué hay gente mala que se aprovecha de otros. Es precisamente porque ustedes han renunciado a su individualidad y le han entregado su poder y su riqueza a una pequeña cantidad de personas que se encuentran en la parte de arriba. Y peor aún, esas personas, los NPCs, lo que quieren es fomentar y tratar de convencerte de que tú también te unas para también volverte un esclavo. Número 9 va muy unido con el anterior. Te bulean y tratan de avergonzarte para que te sometas como ellos y tratan de humillar y decir cosas malas para que entonces dudes de ti mismo, entonces dudes de tu propia individualidad, te tratan de engañar con miedos y con incertidumbres y tratan de contaminarte de la misma forma en como ellos los contaminaron. Entonces esas personas por lo regular son bullies o son maestros o son adultos que desde el momento en el que tú eres niño y muestras algún tipo de talento o algún tipo de poder a través de violencia, sea física, emocional o verbal, tratan de humillarte para poder aplastar esa individualidad o ese poder, porque ese poder se convierte en una amenaza para la Matrix y para el poder totalitario. Algo muy grave es que usan la empatía falsamente para someterte y para hacerte sentir vergüenza de ti. En el momento en el que tú cuestionas algún tipo de reglamento o algún tipo de opinión que te diga el gobierno, que te diga la Matrix, ellos van a tratar de hacerte sentir mal por sentir o por exponer esa idea o por ser muy honesto
o por expresar tus emociones y tus sentimientos. Te van a decir, ¿a poco no te interesan las otras personas? Mira qué mala persona eres. No te interesan los niños, no te interesa el ambiente. Piensen en los niños, piensen en las pobres personas. Y tratan de utilizar una empatía autodestructiva para tratar de hacerte sentir mal y de que no evoluciones y de que no trascendas, no vayas a trascender tu estado limitante. Número 11. En el momento en el que tú expones esas tácticas manipuladoras, en el momento en el que tú eres honesto y expones todas esas mentiras, entonces se comportan como víctimas y te hacen querer ver como una persona mala o te hacen querer ver como un bully, lo cual es peor. Ellos son los bullies y en el momento en el que tú te defiendes, en el momento en el que tú expones sus mentiras, entonces tratan de hacerte ver como si tú fueras el malo o como si tú fueras el abusador o el bully. Se convierten en víctimas automáticas. Si en el momento en el que tú cuestionas su ideología o tratas de hacerles que cuestionen su ideología, te hacen ver a ti como el malo. Para dañar, porque a esas personas les encanta ver otras personas sufrir, quieren fomentar el sufrimiento y quieren fomentar el dolor. Y una de las formas que utilizan es la número 12. Número 12, cuando no tienen argumentos lógicos o cuando no tienen razonamientos para poder debatir o para poder defender su ideología o para poder defender su sistema, obviamente no tienen argumentos porque su posición es indefendible. Lo que van a hacer es atacarte, van a insultarte, van a tratar de dañar tu reputación, van a tratar de culparte de cosas que no son ciertas, para que otras personas que son igual que ellos duden de ti y no vayan a despertar. Como ellos saben que tú estás diciendo la verdad y como ellos saben que tú tienes ese conocimiento que va a ayudar a despertar a las personas y a desconectar a esas personas, la única forma en la que pueden detenerte es a través de dañar tu reputación y tratar de hacerte ver como una persona que no tiene sentido o que no tiene idea de lo que está diciendo. Entonces van a formar mentiras, rumores, chismes, van a hablar mal de ti a tus espaldas, van a tratar de convencer a otras personas de no escucharte. Precisamente porque tú estás a punto de liberar a todos esos esclavos y estás a punto de liberar y desconectar a todas esas personas. Entonces al sistema no le conviene eso. Entonces lo que va a tratar de hacer es desprestigiarte y ponerse en un prestigio más alto al sistema mismo. Todas tus expresiones, todas tus autoexpresiones de individualidad y de ser una persona única, número 13, por cierto, son castigadas. Tratan de minimizar tu experiencia única y tu individualidad. Quieren que dejes de ser único, quieren que te asimiles al grupo. Tratan de decirte frases similares a ¿por qué no eres como los demás? ¿Por qué siempre tratas de ser distinto? ¿Por qué siempre estás pensando? Eres un loco, ¿por qué siempre...? Entonces tratan de ese tipo de manipulaciones y de expresiones que se siente tan extraño porque todos hemos experimentado ese tipo de personas que nos tratan de decir que no pensemos. Número 14. Detestan a los niños. Detestan no solamente a los niños reales, a los niños pequeños, sino detestan al niño interno que se encuentra dentro de ti. Detestan a ese niño que es creativo, que es imaginativo, que quiere crear, que quiere ser un artista, que quiere expresar ideas. Y tratan de aplastarlo. Quieren que madures, quieren que dejes de soñar o de estar en las nubes. Cuando realmente lo único que están tratando de hacer es tratar de destruir ese espíritu liberador y ese espíritu individual que existe dentro de ti, para que entonces en lugar de buscar a Dios o en lugar de buscar algo espiritual, en lugar de buscar algo bonito, en lugar de buscar belleza en este mundo, te conviertas en una persona amargada, triste y miserable igual que ellos. De la misma forma en como ellos los engañaron y ahora son miserables, porque renunciaron a su camino, renunciaron a su camino divino y renunciaron a su misión y a su propósito para darle su poder a unas cuantas personas. Ahora quieren hacerte lo mismo. Quieren que tú no despiertes, quieren que te mantengas conectado. Quieren que te mantengas conectado a ese sistema maligno, creado por el maligno, creado por el diablo, para mantenerte conectado y mantenerte lleno de miedo. Entonces, no quieren que sueñes, no quieren que tengas planes, no quieren que tengas objetivos superiores, no quieren que estudies, que aprendas, que leas,
que conozcas, quieren que te mantengas en esa prisión igual que ellos. Porque recuerden que los niños, la inocencia, la imaginación y la creatividad son la mayor amenaza para el diablo y son la mayor amenaza para la Matrix, son la mayor amenaza para todos esos grupos malignos. Odian a los niños. Así como esa persona Jeffrey que tenía su isla, esa persona es el emblema perfecto y es el símbolo perfecto de la Matrix. Castigar a los niños y destruir la inocencia y destruir la infancia. Número 15. Quieren que niegues tu experiencia personal y tu opinión personal. Que ignores lo que ves, que ignores lo que sientes, que ignores lo que escuches. Que tengas miedo de llegar a tus propias conclusiones, que dudes de tus propias conclusiones. Si sientes que algo está mal con el sistema, si detectas que algo está mal con el sistema, quieren que te lo guardes, que no lo expreses, quieren que te quedes callado, quieren que no confíes en ti. Quieren que en lugar de que tú te escuches a ti mismo y confíes en tu propia experiencia, quieren que escuches a los expertos o escuches a la narrativa oficial o que escuches a lo que los gobiernos te dicen que es correcto. En lugar de tú intuir y confiar en ti mismo y confiar en Dios, ellos quieren que dejes de escuchar esa intuición divina, esa voz divina que te dice que algo está mal y que debes de luchar para poder arreglarlo. Lo que quieren es que dejes de escuchar esa voz, esa conexión con Dios, ese Espíritu Santo, y quieren que los escuches a ellos, que escuches al maligno, que escuches a los demonios, que te entregues al alcohol, a las adicciones, que te entregues a la cultura moderna. No quieren que seas libre en Dios, quieren que seas esclavo de las ideologías modernas y de las modas que te inculques y que te esclavices hacia lo que los demás están haciendo en el momento. Y lo que hace el número 16 es culpar al individuo. Cuando algo va mal con el sistema, cuando finalmente ellos aceptan que sí, que el sistema está mal y que hay algo mal con el sistema, no aceptan su propia responsabilidad y lo que hacen es tratar de responsabilizar a unos cuantos individuos y culpar a las personas que son soñadoras y a las personas que piensan por sí mismos. El sistema jamás se equivoca y el sistema y la matriz jamás están mal. Si algo salió mal fue culpa de una persona en específico, de unas cuantas personas. No quieren que detectes todas esas cosas que están mal con el sistema. Número 17. Los NPCs, los normies, permiten que otras personas les digan qué pensar, cómo actuar y cómo comportarse en este mundo. No confían en su propia inteligencia, no confían en su propia racionalidad, no confían en su propia intuición divina y no llegan y dudan de sus propias deducciones. Le ceden su opinión a la autoridad y a las instituciones. Sus acciones también son determinadas por otras personas, son determinadas por celebridades o por influencers o por lo que el presidente o la presidenta diga. No tienen un sentido de qué es lo que está bien o lo que está mal. Ellos saben qué es lo que está bien y lo que está mal, mas sin embargo ellos silencian su voz interna, silencian esa conciencia divina. Y en lugar de escuchar a Dios, en lugar de escucharse a ellos mismos, lo que hacen es escuchar la narrativa falsa de los expertos o de las personas que están a cargo. Número 18, como lo comentaba antes, ellos son bullies. Su única misión en este mundo es el de burlarse, recriminar, regañar, tratar de decirle a otras personas cómo deben de comportarse, cómo deben de alinearse, cómo deben de respetar a la autoridad en lugar de rebelarse. Son maestros, son expertos, son otras personas en el gobierno que te dicen que lo que tú estás pensando, que lo que tú estás haciendo está mal. Y quieren entonces aplastar ese espíritu liberador. Quieren aplastar ese espíritu divino. Número 19. Son voceros de la Matrix, son voceros del sistema, son agentes de la Matrix. Y su único propósito es regañarte y aplastarte hasta el momento en el que finalmente logren destruirte para finalmente poder lograr que te asimiles. No quieren que te desconectes, quieren que te asimiles y que te conectes a la Matrix. Y número 20, finalmente,
Lo que hacen es sembrar dudas, lo que hacen es sembrar sus propios miedos, contagiar su negatividad, contagiar sus ideologías para mantenerte conectado. Manipulan a sus hijos, manipulan a otras personas, maestros que manipulan a sus estudiantes, padres, adultos que tratan de sembrar sus miedos y sus inseguridades. Entonces todas esas personas que ves en los medios de comunicación o que ves en las redes sociales fomentando ideas de separación, de guerra, de miedo, de negatividad, no son más que agentes y voceros de la Matrix. No los escuches. Nosotros como cristianos, nosotros sabemos lo que realmente es verdad. Nosotros sabemos que este mundo es bello, que Dios ha creado este mundo para que seamos felices y para que seamos libres. Él ya nos liberó. No somos esclavos del maligno y no somos esclavos de ángeles caídos y no somos esclavos de poderes falsos. Nosotros somos libres y tenemos nuestra libre albedrío. Y vamos a usar nuestro libre albedrío para poder transmitir amor y transmitir paz y convertir este mundo en un paraíso. Esa es nuestra misión. A todos nosotros como hijos e hijas de Dios, todos tenemos una misión de fomentar el reino verdadero, que es el reino de Dios, y de revelarnos y de no defender y de exponer todos esos reinos falsos creados por el maligno. Al final de cuentas, Jesús es el que gana y al final de cuentas Jesús es el único Dios y es el único Rey que existe en este mundo. Y vamos a seguir exponiendo a las tácticas manipuladoras del maligno y vamos a seguir exponiendo todas esas instituciones, gobiernos y autoridades falsas que tratan de usurpar el reino divino y que tratan de usurpar a Dios. No van a vencer y jamás lo harán, porque nosotros estamos aquí para exponer la verdad y para decir lo que realmente está ocurriendo. Muchísimas gracias, Jesús es Dios, que Dios los bendiga y que tengan un extraordinario día.